En este segundo método vamos a utilizar el punto medio. ¿En qué consiste el método del punto medio? Vamos a recordar el método del rectángulo, donde tenemos una función f de x, y desde un punto A a un punto B. Si tomamos el valor de A para calcular la altura del rectángulo, que está determinada por f de A, vemos que ese rectángulo, al calcular su altura y multiplicado por la base, nos da un área que es menor. Esta porción habría falta para que se fuese igual al área bajo la curva, o sea, en este caso, la integral de la función desde A hasta B. El otro caso particular que ya vimos y que vamos a recordar es que cuando yo tomo B como la altura del rectángulo, entonces la altura del rectángulo sería la función evaluada en B y el rectángulo ya tendría esta altura. Por consiguiente, en este caso particular, al multiplicarlo por la base, daría un área superior al área bajo la curva, que estaría sobrepasando la integral desde A hasta B de esta función. Ahora en el siguiente método vamos a mirar que este comportamiento se puede mejorar. Vamos a representarlo. Aquí tenemos la función, el plano cartesiano, y tratemos de pintar la misma función, que nos quede un poco semejante a la anterior. Lo mismo, vamos a evaluarla en dos puntos, desde un punto A hasta un punto B. También va a manejar una base, pero la altura va a ser el punto medio entre los dos, entre A y B. Vamos a tomar este punto como altura, y si observamos y vamos a hacer esa altura, ese rectángulo, multiplicamos base por altura, esta altura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya el área bajo la curva va a estar más acomodada. Si observamos, va a haber un área mayor, ¿sí? Que está por fuera de la curva, pero va a haber un área que le hace falta bajo la curva, esta área. Entre esas dos áreas se compensa más. Quiere decir que lo que le hacía falta a esta parte del área para completar el área sobre la curva, podemos tomar parte de esta área que sobra y la diferencia va a ser menor. Quiere decir que trabajando el punto medio vamos a determinar la integral un poco más exacta que un rectángulo sin haber trabajado el punto medio. Si repartimos ese punto medio, va a haber un área que va a sobrar, que sobra, y habrá una área que falta, y entre las dos que sobran y faltan, complementan, hace que el área sea más exacta la integral. Quiere decir que este método va a ser más exacto que el método anterior. Lo vamos a comprobar con el siguiente ejemplo. Antes de comenzar a desarrollar un ejercicio por el punto medio, vamos a recordar lo siguiente. Estamos trabajando con la función f de x, 2x al cuadrado menos 3. El área real de esta integral desde el punto A igual a 4 hasta B igual a 10 es de 606 unidades cuadradas, y el área de un rectángulo nos dio 174. Esta información es importante porque así podemos comparar entre métodos y métodos qué tan cercano es al área real. Entonces vamos a trabajar un punto medio, vamos a trabajar aquí el plano cartesiano, vamos a representar, aquí está el plano cartesiano, el eje X, el eje Y. Vamos a suponer que esa función, esa curva, es de este tipo. Ahí está. Y vamos desde el punto 4 hasta el punto 10. ¿Cómo sacaríamos el punto medio? El punto medio, que es igual. El punto medio es igual al valor de A, de B, perdón, el valor de B más el valor de A sobre 2. Aquí sería igual a que el punto medio para nosotros sería el B, que es igual a 10, más A, que es igual a 4, todo eso sobre 2. Quiere decir que sumamos, nos da 14 sobre 2, el punto medio es 7. Este sería el punto medio para nosotros. Ese punto medio es el que nosotros vamos a utilizar para calcular la altura. Quiere decir que nuestro rectángulo va a calcular
con f de 7, f de 7. Y este sería la altura de nuestro rectángulo. Y si nos fijamos bien, este rectángulo va a tener un área, esta área va a quedar por fuera debajo de la curva, va a estar por fuera del área debajo de la curva. Pero si nos notamos también, va a quedar faltando un área bajo la curva. Quiere decir que esta área compensa la superficie de esta parte de la curva y así va a tener un valor más cercano al real, simplemente trabajando con un rectángulo. La base sigue siendo la misma forma de calcularla. La base es igual al valor de B menos el valor de A. Entonces, la base para este rectángulo sería igual, base igual a 10 menos 4 igual a 6. Esta base que tenemos del rectángulo son 6, ¿sí? La base es igual a 6 unidades. A 6 unidades. Ahora vamos a calcular entonces el área bajo la curva de A hasta B con el punto medio. Entonces, ¿cómo quedaría la integral desde 4 hasta 10 de la función 2x al cuadrado menos 3 por mediante el punto medio? Va a ser más o menos, ¿sí? Más o menos al área, al área, al área. Y el área del rectángulo ya sabemos que es base por altura. Entonces, esa área es igual a la base por la altura. La base ya la tenemos y la altura la vamos a calcular por aquí. La altura es igual a f cuando vale 7. Sería igual a 2, 7 al cuadrado menos 3. F de x cuando vale 7 sería 7 al cuadrado sería 49 por 2 menos 3 daría 95. Entonces, esa altura sería 95. Ya tenemos lo que es la base y la altura. Entonces, el área sería 6 por 95. Hacemos esa multiplicación y nos da 570 unidades cuadradas. Si comparamos este 570 con el 606, con este que es el real, vemos que el error es más pequeño. Entonces, el error absoluto viene siendo que es 606 menos 570, 36. Ya para terminar, vamos a comparar los dos métodos. Recordemos, un rectángulo tenía como área 174. Quiere decir que 174 comparado con el área real está muy lejos del área real. Y aquí con un solo rectángulo, pero manejando el punto medio, vemos que la diferencia solo son de 36 unidades cuadradas, muy cerca prácticamente al área real. Quiere decir que si yo trabajo no solo un rectángulo con un punto medio, sino más rectángulos con punto medio, puedo mejorar el método y hallar el área muchísimo más rápido. Entonces, si tenemos la función, y si con un solo punto medio no es suficiente para calcular esa área, podemos distribuirla con varios puntos medios. Podemos subdividir la cantidad de rectángulos, ¿sí? Decimos que son n rectángulos. En este caso sería la cantidad de n rectángulos me define el ancho de la base. Entonces la base es definida por cada uno de los n rectángulos. En este caso vemos que es b menos a dividido en n. Y eso me va a dar la base de cada uno. Pero de la base de cada uno vamos a determinar el punto medio de cada uno de los rectángulos. En este caso tendríamos este punto medio, aquí tendríamos otro punto medio y aquí tendríamos otro punto medio. De esta forma, podemos notar que esta área que está de más se compensa con esta área que está de menos
y así con el otro punto medio de otro rectángulo, esta área que está de más, se compensa con esta área de punto de menos, y esta área que calculamos de más se compensa con esta área que está de menos, y el área va a estar muy cercana al área real, quiere decir que, así como el método de rectángulo, si yo aumento la cantidad de puntos medios, el área va a estar mucho más cerca al área real. Entonces vamos a calcular este con 3 rectángulos. Recordemos que con el anterior lo hicimos con 4. Aquí simplemente vamos a trabajar con 3 y vamos a ver cómo nos da. Recordemos los valores. Sabemos que la base es igual a ¿qué? Es igual a 10 menos 4 y el valor es sobre 3. Hacemos la resta, sería 6 sobre 3 igual a 2. Quiere decir que cada una de las bases es de 2. Y ahora vamos a mirar los puntos medios. El punto medio. Punto medio. Recordemos que la primera es A más la base. Esa es la primera, el primer valor. A más la base. Y esto lo sumamos con A. ¿Por qué? Porque es que este punto que está acá, este punto, es el valor de A más el valor de la base. Y este punto que está aquí es el valor de A. Y todo esto lo tengo que dividir ¿en qué? En 2. Sería el primer punto medio. El punto medio 1. ¿Cómo sería el punto medio 2? Punto medio 2. Este punto que está acá. Este que está aquí. Ese punto es la mitad entre este punto y este punto. Y este punto que está acá, ¿a qué es igual? Al valor de A, ¿sí? Pero no le sumo una base, sino de aquí, del primer punto a este punto, vemos que hay dos bases. Entonces sería más 2 veces el valor de la base, ¿sí? Más este punto que es igual a A más una base. Todo esto dividido en 2. Y así sería el siguiente punto, el tercer punto medio. El tercer punto medio es igual a ¿qué? A A más 3 veces la base más A más 2 veces el valor de la base. Y todo esto dividido en 2. Así podemos calcular los puntos medios. Vamos para el primer punto medio, este valor. Y después seguimos con este valor y terminamos con este. El primer valor tenemos que el punto medio 1 es igual a A que es 4, la base que es 2, más A que es 4, y todo esto dividido en 2. Si sumamos sería 4, 6, 10, 4, 6, 10 dividido en 5, el punto medio es 5. El siguiente es igual al punto medio 2, es igual a 4 más 2 veces la base, que la base es 2, sería más otros 4, más la base A que es 4, más la base que es 2, todo esto dividido en 2. Y eso me da, sería 4 y 4 serían 8, 8, 12, 14, 2 serían 7. El siguiente punto sería 7. El punto medio 3 es igual a la base que es 4, perdón, A que es 4, más 3 veces la base, 3 por 2, 6, más 4, más 2 veces la base que es 4, y todo esto dividido en 2. Serían 10, 18, y dividido en 2 sería 9. Una forma más sencilla de calcularlos es simplemente determinar el primer punto medio. Si yo determino el primer punto medio, sé que la base, la distancia de esta base acá, es la misma distancia que hay entre el punto medio y el otro punto medio. Y así sucesivamente. La distancia entre punto medio y punto medio es lo mismo, es la misma distancia que la base. Si yo tomo el primer punto medio y calculo el primer punto medio, que es 5, pues simplemente le sumo el valor de la base, que en este caso, ¿cuánto es? Es 2. Si tengo 5 y le sumo 2,
que es la base, ¿cuánto me da? 7. Y si tengo ese 7 y le sumo otra vez la base, que es 2, ¿cuánto voy a sacar? 9. De esa forma sencilla también puedo sacar los puntos medios. Pero la forma general, la que acabamos de hacer, me sirve mucho en la programación. La forma general me permite programar el método mucho más sencillo. Entonces tomemos nota de estos valores. El punto medio, punto medio, el primero fue 5, el siguiente punto medio fue 7 y el siguiente punto medio fue 9, porque lo necesitamos ahora cuando hagamos los cálculos. Entonces estamos trabajando desde la integral desde a hasta 10 de 2x al cuadrado menos 3 y esa área real nos da 606 unidades. Vamos a trabajar tres puntos medios, tres rectángulos tomando tres puntos medios. Vamos a hacer la integral desde 4 hasta 10 de la función 2x al cuadrado menos 3 de dx, que es igual más o menos a área 1 más el área 2 más el área 3. El área de los tres rectángulos trabajando con el punto medio. Entonces vamos a mirar cuáles son esas áreas. El área 1, el área 2 y el área 3. Pues el área es base, la base por la altura de cada uno de los rectángulos. La base es igual para todos. La base tenemos que es de 6, es la base completa, pero como estamos trabajando tres rectángulos, la base nos quedaba de 2. Recordemos que la base la estamos trabajando de 2. Y aquí vamos a colocar la base, que es 2, 2 y 2. Para la altura, hagan lo siguiente. Toman la calculadora, entran en tabla y vamos a tabular la función. ¿Qué función vamos a tabular? F de x. Entonces quería f de x cuando vale 5, ¿sí? Igual a 2, 5 al cuadrado menos 3. La siguiente punto medio es f de x cuando vale 7. 2 por 7 al cuadrado menos 3. Y f de x cuando vale 9 igual a 2, 9 al cuadrado menos 3. Esas las tabulamos, colocamos la función en tabular y tabulamos del punto inicial cuál es 5 al punto final cuánto es 9 y el paso es 2. Yo ya lo tengo tabulado en la calculadora y esos resultados me dan que el primero es 47, el siguiente es 95 y terminamos con 159. Esos son los tres valores de las alturas. Entonces vamos a calcular cada una de esas áreas, que es igual a qué. Entonces el área sería la base por la altura. Entonces multiplicamos el primero. Aquí vamos en la calculadora y vamos a hacer el primero. El primero es, la primera área es igual a 2 por 47 y eso me da 94 unidades cuadradas. El siguiente es 95 por 2, lo hacemos en la calculadora y nos da 190. Y la siguiente área, por última área, es 159 por 2 y eso igual a 318. Y sabemos que la integral es la suma total de todas las áreas de las tres rectángulos trabajando el punto medio. Serían 318 más 190 más 94. Y eso nos da 602. Vemos que ya prácticamente con tres rectángulos, trabajándolos con el punto medio muy cercano al área real. Entonces el error absoluto es igual a ¿qué? Al real, que es 606 menos 602, y vemos que el error es tan solo de 4 unidades cuadradas. Muy cerca prácticamente al valor real, simplemente con tres rectángulos con base al punto medio. Quiere decir que si aumentamos la cantidad de rectángulos, pues ese error va a ser mucho más pequeño.